Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas una mañana de domingo más aquí a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy, en el vídeo de este fin de semana, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura, vamos a continuar con ese vídeo de expresiones típicas asturianas que grabábamos hace unos meses para aquí, para nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias, con otras 10, concretamente 13 expresiones o palabras que se utilizan en Asturias y que no se usan en el resto de España. Es, también porque está de moda, por lo que lo hacemos, el típico vídeo de somos asturianos, claro que, por lo que también vamos a publicar algún reel al respecto durante las próximas semanas en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, para continuar un poco con este hashtag que están creando muchos creadores de contenido en redes sociales, y nosotros queremos sumarnos a ese carro. ¿Por qué este vídeo y el de la semana siguiente, que es por fin el vídeo de el podcast de Historia de Asturias, el siguiente capítulo en asturiano, van a ser tan cortitos? Bueno, pues porque esta semana nos vamos a Portugal y por lo tanto estaremos reportando diferentes cosas que nos vayan pasando en el viaje a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, y no estaremos aquí en Asturias, por lo que tampoco podremos grabar, editar, subir cosas, a pesar de que nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, como os decía, va a estar actualizada, y también nuestro canal de YouTube. Van a seguir subiéndose los mismos contenidos diarios y semanales, pero lo haremos desde otro país, en este caso desde Portugal. Ahora sí, comenzamos con el vídeo, cronistas. Espero que os guste mucho. Bueno, cabe destacar también que estas expresiones, estas palabras, esta información que nos llega para grabar este vídeo viene de una suscriptora que nos ha cedido este pequeño documento que ha hecho para que podamos grabar este vídeo, así que muchísimas gracias desde aquí. El primero de todos que pone es: en Asturias no se dice crocs, como se dice en otras partes de España, incluso en otros países. Se dice zuecos, también podemos utilizar madreñes, madreñas o incluso playeros, que no son playeros específicos para ir a la playa, ni chanclas o chancletas, sino que son las deportivas o tenis de toda la vida, como se dice en el resto de España. En segundo lugar, en Asturias no se dice judías, sino que se dice fava, favas, faves, java o incluso fabada en plural si nos referimos al conjunto de la comida. En Asturias no se dice que está chispeando o que está lloviendo flojo, se dice que está orballando, de la palabra orballu. Esta expresión, al igual que alguna otra que está repetida, la tenéis en nuestro primer vídeo, que os dejo por aquí abajo en el primer comentario y en la descripción. En Asturias no se dice olla, se dice pota. Pota no quiere decir cuando alguien se encuentra mal y vomita, sino que es la típica cazuela de la cocina en la que, por ejemplo, se puede hervir agua o calentar leche. Bueno, en este caso sería un cazo, pero también se puede calentar leche mismamente en una pota. En Asturias no se dice trapo o paño, sino que se dice rodillo. En Asturias no se dice tengo frío, se dice fai un cutu que escaraballa el pelleyu, pinga el mocu y corta el meshu. Supongo que os lo habré dejado por aquí en la pantalla porque es bastante largo y difícil de pronunciar de carrerilla. Aquí en Asturias no decimos tengo hambre o quiero comer. Se dice tengo fame en general para cualquier expresión relacionada con la comida. No confundir con fame tal cual escrito, que significa fama en inglés. En Asturias no se dice estoy llena o estoy lleno, se dice estoy fartucu o estoy fartuca. En Asturias no se dice pollo rebozado, se dice cachopo, que es un plato típico que tenemos aquí en Asturias. Para quienes no lo conozcáis, os dejo por aquí una imagen, puede ser enorme, incluso de varios kilos, y es, bueno, pues diferentes capas de pollo rebozado con jamón de york, queso y otros ingredientes que se le pueden añadir. En Asturias no se dice niño o niña, se dice guaje o guaja. En asturiano, escrito con H aspirada, propia de la zona oriental de Asturias. En Asturias no se dice tonto, se dice tochu, tuntu, fatu.
babayo. Hay diferentes insultos que podrían significar lo mismo y que tal vez no expresen con claridad esa palabra concreta. En español es insulto, pero sí que tenemos otros muy originales. En Asturias no se dice verbena o fiesta, se dice o fiesta prau, o incluso folixa, proveniente del gallego asturiano y también de toda esta zona del norte de España. Y por último, la número 13, en Asturias no se dice viva, se dice puxa. Puxa Asturias. Y bueno, a raíz de eso se han inventado después varios cánticos y varias frases para referirse a nuestra región. Por último, yo aquí quiero añadir una un poco más especial, que es que aquí en Asturias no decimos sacapuntas, sino que decimos tajalápiz. Y bueno, para ir a comprar tenemos diferentes supermercados autonómicos, incluso también empresas de autobuses, no quiero mencionarlas porque no subvencionan el vídeo, pero bueno, también se dice muchas veces en concreto el nombre de la empresa en vez de supermercado o autobús. Y bueno, cronistas, pues hasta aquí esta 13 más 1 expresiones en asturiano que nos llegan de parte de esta suscriptora. Nuevamente, muchísimas gracias por ayudarnos a crear este vídeo y por continuar apoyando nuestro contenido. Recordad que si os ha gustado y queréis una tercera parte de expresiones o palabras que se utilizan solamente en nuestro Principado y no en otras regiones de España, recordad darle like al vídeo, suscribiros de forma totalmente gratuita y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os notifique próximos vídeos que hagamos. También compartir este contenido con vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, con quien queráis, para que podamos llegar a más y más gente. También comentar por aquí abajo expresiones o palabras o ideas para futuros vídeos que queréis que publiquemos relacionados con esta temática, y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os dejé ya antes y ahora en la pantalla, porque vamos a subir eso, el trend, o bueno, los reels que están de moda, este hashtag nuevo que está de moda de soy asturiano, claro que, y haciendo diferentes situaciones. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Lo dicho, ahora tenemos un viaje a Portugal, os lo notificaremos por nuestras redes sociales. Nos vemos a la vuelta o en el próximo vídeo de la próxima semana, el domingo a las 12 de la mañana, cronistas. Un saludo muy fuerte y hasta la semana que viene.